¿También vas a hablar? Habla. ¡Wow! ¡Wow! ¡Qué divertido! Contenta de estar aquí contigo en esta entrevista y en un espacio tan lindo como el Malecón, que es uno de mis espacios favoritos. Yo siempre vengo acá a ver el mar, a caminar, a conversar con amigos. ¿Por qué Chely? Mi nombre real es María Gracia González Vera, pero me llaman Chely desde que nací. Sé que me llaman Chely, en mi familia Marichely. La naturaleza, el nombre Chely es por mi abuela, que se llama Graciela. A ella le dicen Chely, Chelita, Chela, y a mi mamá le gustaba eso. Entonces, cuando intentó ponerme ese nombre en la partida, quiso ponerme Marichely y no le dejaron. En esa época no se podía poner nombres así. Y mi mamá buscó lo más cercano, entonces decidió ponerme María Graciela. Pero mi abuela, que se llamaba Graciela, le dijo: no le pongas ese nombre porque es muy antiguo y es muy largo. Entonces mi mamá buscó lo más parecido y al final decidió María Gracia, pero como una excusa para poder llamarme Marichely y ahora Chely, ¿no? Claro, justamente Chely es tu nombre artístico ahora, ¿no? Ahora es mi nombre artístico, pero es mi nombre de toda la vida porque de esa manera siempre me han llamado en el colegio, mis profesores, mi familia, mis amigos. Entonces yo realmente no sé quién es María Gracia, nunca, jamás. O sea, si me llaman María Gracia en la calle yo no volteo porque no me identifico, nunca me han llamado de esa manera. ¿Cómo era Chely en el colegio? Era bastante tímida, me gustaba mucho siempre entablar conversaciones, pero no era de las que, digamos, extrovertidas, que llamaran la atención. Siempre creo que he pasado desapercibida, incluso hasta ahora paso desapercibida. ¿Y en los cursos eras trome? Ahí en matemáticas no tanto, pero siempre he aprobado, eso sí, siempre he aprobado. Me encantaba estar en las actuaciones o estar bailando, folclore, en todo lo que era arte, en dibujo. Siempre quería meterme en las clases de dibujo porque a veces siempre te daban opciones, ¿no? Y claro, a veces era ajedrez y yo decía, no, dibujo o teatro, pero no podía repetir, entonces tenía que pelearme un poco. ¿Qué colegio, Chely? Claretiano. ¿Y en qué momento de tu juventud te diste cuenta que querías ser artista? Yo desde que quizás desde antes de entrar al colegio. Antes. Sí, o sea, siempre he querido ser actriz. No sé si actriz o bailarina, porque cuando era chiquita mis primas y yo nos juntábamos en los eventos familiares, cumpleaños, y nos íbamos a mi cuarto y planeábamos un show para la familia. Y muchas veces era baile, ¿no? A veces también recitábamos poesías claro, bien como sencillas. Claro. Pero sí, siempre he querido ser artista, actriz. Ahora me considero una actriz más interdisciplinaria, me gusta escribir, también. Bueno, he dirigido una sola vez, pero es para mí memorable, quiero volver a hacerlo de todas maneras. Y cuando yo realmente me decidí fue más o menos en cuarto de secundaria, que ya sabía que estaba muy cerca a salir del colegio. Y lo último que quise estudiar era psicología. Antes quería estudiar derecho, y porque siempre me he considerado una persona bien justiciera. De hecho, hasta el día de hoy siempre reclamo por los derechos de las mujeres, de las personas con pocas oportunidades. Y hasta que, bueno, como llegué a cuarto de secundaria quería ser psicóloga, ya no derecho, porque me gusta mucho escuchar, me gusta mucho no juzgar a las personas y ser un poco más imparcial. Claro. Y dar consejos. Pero cuando ya llegué a cuarto de secundaria, como te decía, dije, no, en verdad sí quiero ser actriz, o sea, pero al 100%. O sea, porque quién sabe, llevo un taller y quién sabe cuándo me den un papel importante y quizás ya se me pase la edad o qué sé yo, ¿no? Porque también en el teatro la imagen tiene mucho que ver, o sea, es muy importante, porque depende de la imagen es los personajes que te dan. ¿Cómo fue tus primeras preparaciones para convertirte en actriz? Bueno, yo salí del colegio y ingresé a la Católica, al TUC, que claro, es una escuela que era de 4 años. Yo llevé esa currícula de 4 años y estuve ahí permanentemente, nunca lo dejé por ningún ciclo, ningún momento. Y al final se sumó un año más porque
La escuela de teatro de la Católica se volvió facultad junto con la escuela de danza y junto con la escuela de música. Claro, Entonces sí, tenía que llevar un año más para convalidar y sacar el bachiller. Entonces yo soy ahora bachiller. Y bueno, ahí empezó todo y de ahí he seguido llevando talleres que he visto por ahí. He llevado talleres de impro, he llevado talleres de cámara y talleres de actuación, pero visto desde otros puntos, ¿no? Con diferentes maestros. ¿El taller de cámara qué te ayudó más? Taller de cámara en realidad lo llevé hace muy poco, incluso ya había trabajado para cámara hace tiempo, pero lo que me ayudó es como a sintetizar, digamos, toda la verdad y toda la intensidad de lo que de lo que se interpreta en la mirada y en la verdad, Claro. ¿no? Acercarlo más a mi propia realidad. Tu primera obra de teatro. Mi primera obra de teatro en la escuela, porque desde la escuela ya hacíamos obras Claro. o saliendo de... Bueno, coméntame las dos partes, ¿no? Porque creo que las dos partes son diferentes experiencias, ¿verdad? Ajá. Bueno, estando en la escuela, creo que la primera obra completa que hicimos fue en tercer ciclo, cuando llevamos construcción de personaje. Y fue, mi profesor era Mateo Chiarella, que nos enseñaba construcción de personaje. Y la obra que nos dio fue Los hijos de Sánchez, una obra mexicana. Entonces teníamos que llevar el acento mexicano y bueno, yo interpretaba como 3 personajes, pero uno principal, ¿no? Los demás eran como más chiquititos. Claro. Y fue increíble porque era la primera vez que hacía... Nerviosa, se decir Claro, basta. la primera vez que me presentaba frente a bastantes personas que eran nuestros invitados, entre ellos mis papás, que tenían que como, supongo que evaluar, ¿no? Claro. Qué tal iba. Y me acuerdo que me sentí muy contenta porque a todos les gustó y sí, o sea, nos aplaudieron, no sabía lo que eran los aplausos hasta ese entonces y fue como, wow, sí, en verdad me gusta, quiero hacerlo. Digamos que la primera obra profesional que hice se llamó Japón. Yo considero que tengo una anterior que fue con la que yo me gradué porque fue también en un espacio abierto y en ventas al público, se llamó La Fiebre. Pero yo todavía estaba dentro de mi, digamos, mi periodo de aprendizaje, ¿no? Entonces, luego la primera obra con la que yo ya había terminado el TUC y era igual también una obra en un espacio convencional, un teatro convencional con venta al público. Se llamó Japón, la dirigió Carlos Solentino, que me habló de este proyecto desde que yo estaba en mi penúltimo ciclo y para mí fue como un regalo. De hecho, yo a Carlos lo considero como mi padrino, porque Claro. siento que él me bautizó, digamos, en el teatro al darme esta gran oportunidad y fue una experiencia inolvidable. El personaje era muy intenso y estaba con un elenco increíble para mí, de lujo, y fue para mí maravilloso. ¿Cómo tú te preparas para representar un personaje nuevo que te dan? Bueno, toda la preparación viene en los ensayos, en ese proceso de ensayos. A mí me gusta cada vez que hago algo, en la medida de lo posible, buscar una construcción de personaje. A veces no es necesario porque siento que los personajes se asemejan a mí en ciertas cosas, ¿no? Y eso es más fácil entonces, cuando a veces se asemeja mucho a ti. Digamos que sí, pero igual hay que encontrarle su peculiaridad. Igual yo soy una persona bien como, así como tranqui, ¿no? Es neutral a la hora de hablar, no soy muy de cambios muy fuertes, pero la mayoría de personajes sí, porque si no sería como que aburrido, ¿no? En La Manzana Prohibida yo quise preocuparme mucho por eso. Claro. Hablé con mi directora que me convocó con 5 meses de anticipación y ensayamos desde hace 5 meses. Claro. Y yo dije gracias porque eso es un regalo para mí, o sea, poder ensayar con tanta anticipación como cuando lo hacía en la escuela. Porque así voy a tener el tiempo de pensar en construir un personaje y en ahondar mucho más en la historia. Porque las últimas veces que he hecho teatro, que han sido genial también, me convocaban con 3 meses de anticipación y a veces solo ensayábamos 2 meses. Entonces Claro. no podía profundizar mucho más allá en personaje, en construcción. Tenía que preocuparme más por la verdad de lo que estaba haciendo, la coherencia del personaje y bueno, o sea, hasta ahí. Si ya de ahí se podía añadir algo al personaje como en construcción, como una peculiaridad, ya pensaba en algo más como un tic o, ¿no?
o poner la voz, digamos, un poco más grave. Claro. Pero en La Manzana Prohibida, yo estoy muy contenta porque tuve el tiempo y de hecho me preocupé porque quería mostrar algo distinto. Además que el personaje también lo daba, ¿no? Tenía que ser una chica bien particular. Como que todo ese proceso te ayudaba a madurar mucho, tanto personalmente también. ¿El proceso de qué? El proceso de ser una actriz, toda la parte de formación. Ah, sí, claro. O sea, yo ahorita no podría ver una obra que hice en el 2014, no sé. No, de hecho creo que todo mejora, ¿no? Con la práctica. En el 2014 fue tu primera obra de teatro, o sea, ya fuera de la universidad. Sí, en el 2014. Fue Japón. Claro. ¿Y el segundo cuál fue? Ah, el segundo es José se cargo, que es una obra con la que todo el mundo me recuerda. ¿Por qué? Porque es muy divertida, era una comedia en donde yo interpretaba 3 personajes. 3 personajes. Sí, y los personajes eran muy distintos unos del otro, entonces eso a la gente como que le sorprendió porque incluso había pelucas y cambios de vestuario y como había eso, algunas personas pensaban al final de la función que éramos 2 actrices y que una de ellas hacía 2, ¿no? Pero la verdad es que era una nomás yo. Claro. Y entonces todo el mundo recuerda porque, claro, eran muy diferentes y muy peculiares y hablaban totalmente distinto. Claro. El guión también habrá sido un poco largo, ¿verdad? ¿De José se cargo? No. Como hiciste 3 papeles diferentes. Sí, pero no, o sea, no eran los personajes principales. Los personajes principales eran 4 chicos que se llamaban Josés. Claro. José Antonio, José Carlos, José Miguel, José. Así. Y yo era, un personaje era la ex de uno y la otra era la enamorada del otro. Wow. Y la otra, que se llamaba Chelly, porque Diana Gómez, la dramaturga, le puso Chelly a ese personaje que era la amiga de todos, ¿no? Que tenía la llave del departamento. Entonces digamos que ese personaje era más yo, ¿no? ¿En qué momento de tu vida fue cuando pasaste del teatro a la televisión? La primera vez que yo salí en televisión, yo todavía estaba estudiando. Yo empecé en el 2013 con Confesiones. Fui a hacer un casting y todo fue para bien, ¿no? Empecé con un personaje más chico, en un capítulo, luego en uno mediano protagonista, pero como que coprotagonizado y el tercero protagonizado. Y de ahí, bueno, hice esta serie de proyectos televisivos que son como historias reales, ¿no? Que los cuentan, no necesariamente reales, pero como casos así de la vida real, ¿no? Luego Conversando con la Luna en TV Perú, Canal 7. Luego, lo último que he hecho para ese tipo de programa fue Amores que Matan. Claro. En el Canal 4. Que a decir verdad todavía no lo veo, pero me han dicho que ya se ha pasado por la televisión, yo no lo he visto. Y de ahí, digamos que la participación más grande que he hecho en televisión hasta ahora ha sido en una novela que se llamaba Nuestra Historia, en el Canal 7 también. No lo vi. Es muy, muy bonita, porque era de época, tampoco tan de época, era de los 80s hasta los 2000. Y ahí tuve un personaje un poco más largo, pero tampoco era uno de los protagonistas, ¿no? Claro. Y así he hecho cosas así como bolos. Yo creo que realmente ahora estoy en una parte de mi vida en la que ya me doy cuenta que hay actores que van más para el teatro y hay otros que van más para la televisión. Entonces, ¿tú? Yo creo que más para el teatro. Yo al principio me frustraba mucho porque a pesar de que conocía a un montón de gente en los medios y todo, no me daban esa oportunidad, o sea, no tanto, ¿no? Digamos cosas más pequeñas. Y yo me frustraba, pero ahora es como, lo entiendo perfectamente porque simplemente a veces hay, digamos, perfiles que van más para la televisión y yo creo que más mi carrera se destaca por mi trabajo en el teatro. Me comentaste hace un ratito de que te gusta escribir, ¿verdad? ¿Y sueñas también entonces dirigir? Sueño con dirigir. He dirigido una sola vez una obra que escribí corta en un espacio alternativo en Barranco. Y me gustó mucho ese trabajo, ¿no? De dirigir. Además porque dirigía a 2 amigos míos y me sentí cómoda. Me sentí muy bien, sentí que igual pudo haber crecido mucho más, pero sentí que lo hice de la manera más correcta porque nunca
llegué a ese punto de decirle, quiero que digas esto de cierta manera, ¿no? Que es algo que a muchos actores les pasan, ¿no? Que hay algunos directores que te dicen directamente cómo quieres que lo diga, ¿no? ¿Algunos proyectos de acá en adelante? Acaba La Manzana Prohibida y estreno... Creo que viene otro, ¿no? Sí, Viene Solo se trata de sexo, también en el Centro Cultural Amaru. Estamos a partir del 26 de abril. Y ya están entonces en los ensayos ya. Sí, hace tiempo, sí. Wow. Y estamos 3 fines de semana en el Centro Cultural Amaru. Y de ahí se vienen más proyectos de teatro y también para escribir y algunos proyectos secretos que mejor no se cuentan porque si no se salan. ¿Qué le dirías a esos jóvenes que ahorita están luchando por lo que desean ser? Mira, justamente lo que tú has dicho es algo de lo que yo siempre suelo decir, que es lucha por tus sueños, quieres hacer algo, estudia, prepárate, hazlo siempre, no te detengas nunca, o sea, no basta con que estudies en la universidad y listo, siempre tienes que actualizarte en cualquiera de las carreras, no solo en las carreras de arte, sino en cualquiera, siempre tienes que renovarte, si puedes viajar mejor y una vez que ya empiezas a trabajar no te detengas, entonces si tienes ideas y todas tus ideas siempre anótalas porque en algún momento pueden servir. Claro. Y nunca esperes que te llamen. Buen tips, en serio. Ujú. Nunca esperes que te llamen necesariamente. Si tú puedes crearte tu propio trabajo también, eso habla muy bien de uno. Y creo que ese esfuerzo y esas ganas hacen que la energía positiva del universo te devuelva con trabajo que esta vez sí te van a llamar, ¿no? A mí me pasó eso, yo he tenido muchas veces años, o sea, un año entero, ¿no? Un periodo entero, en donde no pasaba nada, no me llegaba nada, me frustré, me deprimí y lo que hice fue como ya, entonces tengo que hacerlo yo misma. Y llevé un taller de dramaturgia que me ayudó mucho y ahí empezó mi primer proyecto en donde yo presenté esta obra de teatro que hablaba sobre el acoso sexual callejero y genial, funcionó, lo pusimos en un espacio junto con otras obras cortas y ese trabajo de hacer y de dirigir y de encargarme de todo y cosas de que yo nunca había hecho como producción, por ejemplo, siento que me llenó a mí de mucho orgullo y de mucha fortaleza, que luego de repente empezó a llegar todo, los trabajos de otros lados y de ahí yo igual no creo que ahí no se detiene, no tienes que seguir haciendo.